Hay una cosa que Daniel nunca supo. La noche que lo seguí, llevaba un cuchillo en el bolso. No para hacerle daño a él, para hacérselo a ella, a la mujer que lo besaba frente a la cafetería de siempre, con mi abrigo, mi bolso, el collar que mi madre me dejó antes de morir. La seguí 3 cuadras, la vi entrar a un edificio, esperé, y entonces salió. Era yo. Mismo abrigo, mismo bolso, mismo collar. Pero yo no recordaba haber salido de casa esa tarde, no recordaba el beso, no recordaba el cuchillo, solo recordaba haberlo comprado, 3 semanas antes, por si alguna vez lo encontraba con otra. Me llamo Valeria Suárez. Tengo 36 años, una empresa de diseño que construí sola desde los 24, y 9 años casada con el hombre más tranquilo que he conocido en mi vida. Eso último siempre me pareció una virtud, hasta que dejó de serlo. Hay cosas que una sabe de su matrimonio, aunque no las diga en voz alta. Sabe quién toma las decisiones, sabe quién cede primero en una pelea, sabe quién necesita más al otro. En el nuestro, ese orden siempre estuvo claro. Yo llevaba el timón, y Daniel era el mar. Profundo, silencioso, siempre ahí. Nunca me quejé de eso. Siempre me gustó navegar sola. La empresa estaba a mi nombre. El apartamento también. Cuando nos casamos, Daniel firmó un acuerdo de separación de bienes sin que yo se lo pidiera. Lo hizo en silencio, con una pluma azul que todavía recuerdo, y solo dijo: «Lo tuyo es tuyo, Valeria. Siempre lo fue». En ese momento me pareció el gesto más romántico del mundo. Ahora me pregunto si fue otra cosa. Daniel trabajaba en arquitectura, proyectos medianos, clientes estables, horarios predecibles. Nunca fue ambicioso en el sentido que yo entiendo la ambición, pero tampoco era un fracasado. Era simplemente suficiente. Y yo, que siempre quise más de todo, aprendí a encontrar paz en su suficiencia. Durante años funcionó, hasta los últimos meses. Fue gradual, como todas las cosas que importan. Primero noté que llegaba a casa antes de lo habitual. No mucho antes, 20 minutos, media hora, pero lo suficiente para estar ahí cuando yo llegaba, con la cena casi lista y una copa de vino servida en mi lugar. Eso nunca lo había hecho antes. Cuando le pregunté qué pasaba, sonrió y dijo que quería estar más presente. Más presente. Estuve a punto de agradecérselo. Pero algo en la forma en que lo dijo, demasiado ensayado, demasiado sereno, me dejó un sabor raro en la boca que no supe nombrar hasta semanas después. El primer detalle extraño apareció un martes. Abrí mi closet buscando una blusa azul que sabía exactamente dónde estaba, porque soy de esas personas que recuerdan dónde está cada cosa. La blusa no estaba. En su lugar había una verde, de seda, con la etiqueta todavía puesta. No la había comprado yo, o al menos no lo recordaba. Le pregunté a Daniel si me había traído un regalo, y me miró sin entender de qué hablaba. Le mostré la blusa. La tomó entre los dedos, la miró un momento, y luego me dijo con esa calma que ya empezaba a irritarme: «Sí, te la compraste tú, el jueves pasado, ¿no te acuerdas?». No me acordaba. Pensé que era cansancio. Tenía un proyecto grande encima, dormía mal, saltaba de reunión en reunión. La mente se va. Es normal. Me puse la blusa y no dije más. Pero guardé la etiqueta. No sé por qué. Solo supe que debía hacerlo. 3 días después encontré una copa de vino lavada en el fregadero. Solo una. De madrugada. Yo no bebo sola por las noches. Nunca lo he hecho. Es una de esas cosas que una sabe de sí misma con certeza absoluta, como saber que eres diestra o que odias el cilantro. Pero ahí estaba la copa, perfectamente limpia, vuelta al revés sobre el escurridor, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro. Le pregunté a Daniel si había bebido. Dijo que no, que él se había acostado temprano. Dijo que quizás yo había bebido dormida. Lo dijo en serio, sin burla. Y eso fue lo más inquietante, porque era la clase de explicación que uno da cuando ya está acostumbrado a explicar cosas raras. Fue Camila quien sugirió la cena. Camila es mi mejor amiga desde la universidad. Nos conocemos hace 14 años. Sé cómo suena cuando miente, cómo frunce los labios cuando algo le molesta,
Cómo carraspea antes de decir una verdad difícil. La conozco tan bien que a veces me olvido de mirarla de verdad. Eso fue un error. La cena era en su casa, un viernes. Ella y Tomás, Daniel y yo. Algo simple: pasta, vino, la comodidad de 4 personas que llevan años compartiendo espacio sin tener que esforzarse demasiado. Tomás es arquitecto, igual que Daniel. Se conocen desde antes de que yo apareciera en la historia. Siempre me cayó bien, reservado, inteligente, de los que escuchan más de lo que hablan. Esa noche, sin embargo, algo en él estaba diferente. No supe identificarlo de inmediato. Solo noté que cada vez que yo hablaba, él bajaba los ojos. No de timidez, no de aburrimiento, de algo parecido al dolor. Camila bebió más de lo normal esa noche. No llegó a emborracharse, pero estuvo cerca. Yo la vi rellenar su copa 2 veces seguidas, mientras Daniel contaba una historia sobre un cliente difícil, y en ningún momento se rió. Camila siempre se ríe con las historias de Daniel. Tienen ese tipo de amistad cómoda, de cuñados que se llevan bien, donde los chistes funcionan aunque los hayas escuchado antes. Esa noche no se rió ni una vez. La observé. Ella lo sabía, y aún así no cambió la expresión. Cuando fui al baño, escuché sus voces bajar de volumen de golpe. No alcancé a oír qué decían, pero sí escuché que paraban. Al final de la noche, cuando ya nos poníamos los abrigos para irnos, Tomás me tomó del brazo. Fue un gesto rápido, casi imperceptible. Daniel estaba de espaldas buscando las llaves. Camila había ido por nuestros bolsos. Solo Tomás y yo, 3 segundos, en el pasillo de entrada de su casa. Me miró. Y lo que vi en sus ojos no era lo que uno espera ver en los ojos de un amigo de años. Era súplica. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero entonces Camila volvió con los bolsos, y él soltó mi brazo, y sonrió, y dijo, «Buenas noches», como si nada hubiera pasado. Esa noche, en el coche de vuelta a casa, le pregunté a Daniel si Tomás estaba bien. Daniel tardó un segundo de más en responder. «Sí», dijo. «¿Por qué?» «Por nada», dije yo, pero los dos sabíamos que no era por nada. El recibo apareció 11 días después de la cena. Estaba revisando la chaqueta gris de Daniel, la que usa para los clientes importantes, buscando un bolígrafo que había prestado. En el bolsillo interior encontré un papel doblado en 4. Lo abrí. Era una cuenta de restaurante. Fecha: el miércoles anterior. Un lugar que conozco, italiano, caro sin ser pretencioso. El tipo de sitio donde vas cuando quieres impresionar a alguien sin parecer que lo intentas. 2 personas. Entrada compartida. 2 platos principales. Una botella de vino tinto. Postre. Postre compartido. Me quedé mirando ese detalle más tiempo del necesario. Un postre compartido no es una reunión de trabajo. Nadie comparte postre con un cliente. Guardé el recibo en mi bolso y esperé a que Daniel llegara a casa. No me puse a llorar. No me fui a casa de Camila a desahogarme. Hice lo de siempre: cocinar, doblar ropa, responder correos. Fui ordenando la rabia en silencio, como quien pone la mesa antes de una guerra. Cuando entró por la puerta, lo dejé quitarse el abrigo. Lo dejé ir a la cocina, servirse agua, soltar las llaves sobre la encimera. Y entonces le pregunté con quién había almorzado el miércoles. Se quedó quieto. No mucho, menos de 2 segundos, pero lo suficiente. «Contigo», dijo. Eso no me lo esperaba. Saqué el recibo del bolso y lo puse sobre la mesa. «Yo estuve en la oficina todo el miércoles», le dije. «Tengo correos enviados a las 2 de la tarde que lo prueban». Daniel miró el recibo, luego me miró a mí, y lo que vino después fue peor que cualquier mentira que hubiera podido decirme. No se defendió, no se puso nervioso, no inventó una coartada ni buscó palabras. Fue directo a su chaqueta, sacó el teléfono, buscó algo en la galería con movimientos tranquilos, casi mecánicos, como si llevara tiempo preparado para este momento exacto, y me puso la pantalla frente a los ojos. Una foto. Nosotros dos, sentados en ese restaurante italiano. Yo de frente a la cámara, con un vestido rojo que no recordaba haberme puesto, con el pelo suelto, con una copa de vino en la mano.
sonriendo. Me quedé sin palabras. Analicé la imagen buscando algo que no encajara. La luz, el ángulo, algún detalle que gritara montaje, trampa, mentira. Pero la foto era perfectamente normal. El tipo de foto que dos personas se sacan en un restaurante un miércoles cualquiera. Eso no puede ser, dije, y mi propia voz me sonó extraña. Valeria, dijo él, con una paciencia que me dio ganas de romper algo. Almorzamos juntos. Pediste el risotto. Tomaste 2 copas de vino. Me contaste que estabas pensando en cambiar el logotipo de la empresa. Silencio. El logotipo. Llevaba semanas dándole vueltas y no lo había mencionado en voz alta ni una sola vez. Solo esa tarde, sola en el apartamento, ordenando facturas, lo había dicho en voz alta casi sin querer. Como se dicen las cosas que todavía no están listas para existir. ¿Cuándo tomaste esa foto?, le pregunté. Tú me la pediste, dijo. ¿Por qué la tienes todavía en el teléfono? Otra pausa, más larga esta vez. Porque no es la primera vez que pasa esto. Lo miré. Él sostuvo mi mirada sin parpadear, con esa calma que de repente dejó de parecerme profundidad y empezó a parecerme otra cosa. Algo más calculado, más viejo. ¿Qué quieres decir con que no es la primera vez? No respondió de inmediato. Fue a la cocina, puso agua a hervir, como si necesitara un ritual para decir lo que venía. Y entonces dijo algo que todavía escucho por las noches cuando no puedo dormir. Quiero decir que ya lo hemos hablado antes, Valeria, varias veces, y cada vez es como si fuera la primera. No supe qué responder. Quería decirle que era un mentiroso, que estaba inventando una historia para cubrirse, que ese tipo de manipulación tiene nombre, y el nombre es gaslighting, y yo era demasiado inteligente para caer en algo así. Pero la blusa verde estaba en mi closet, pero la copa de vino estaba lavada en el fregadero. Pero yo estaba sonriendo en esa foto con un vestido rojo que no recordaba. Y el logotipo. El maldito logotipo que nadie más sabía. Me fui al dormitorio, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo con la espalda contra la cama. Busqué en mi teléfono los correos del miércoles, todos enviados entre las 9 de la mañana y la 1. Después de la 1, nada. 3 horas sin rastro. 3 horas que yo habría jurado haber pasado en mi oficina. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en Tomás y en su mano en mi brazo. En Camila bebiendo en silencio. En la forma en que Daniel tenía esa foto lista, como quien lleva tiempo cargando con una prueba que sabe que va a necesitar. Y pensé en algo que no quería pensar. Si Daniel estaba mintiendo, era un monstruo extraordinariamente preparado. Pero si decía la verdad, entonces el problema no era él. Y eso era infinitamente peor. Dicen que hay 2 tipos de mujeres cuando sospechan de su pareja. Las que esperan y las que buscan. Yo nunca fui de las que esperan. Al día siguiente de la pelea con Daniel, llegué a la oficina 1 hora antes de lo normal, cerré la puerta y empecé a reconstruir los últimos 3 meses de mi vida como si fuera un caso ajeno. Sin emoción, sin conjeturas, solo hechos. Revisé mis extractos bancarios. Había compras que no recordaba. Una blusa, un libro, una cena para 2 en un restaurante de la otra punta de la ciudad. Todo pagado con mi tarjeta. Todo dentro de horarios en los que yo creía estar haciendo otra cosa. Busqué los recibos de mi tarjeta de crédito del mes anterior. 43 transacciones. Yo recordaba con certeza no más de 30. 13 compras. 13 huecos. Cerré el ordenador y me quedé mirando la pared durante 10 minutos. Luego abrí el ordenador de nuevo, porque soy de las que buscan. Empecé a seguir a Daniel esa misma semana. Lo sé. Suena obsesivo. Suena al tipo de cosa que una mujer hace cuando ya perdió la perspectiva y está dispuesta a confirmarse lo peor. Pero hay una diferencia entre la paranoia y la intuición, y yo llevaba semanas sintiendo algo que no era paranoia. Era reconocimiento. Como cuando ves una foto movida y sabes exactamente qué hay en ella, aunque no puedas distinguir los detalles. El primer día no encontré nada. El segundo tampoco. El tercero, un jueves, lo vi salir de su oficina a las 2:15 de la tarde, subirse a un taxi
y bajarse frente a un café que no estaba cerca de ningún sitio donde él tuviera razones para estar. Lo seguí a pie. Me quedé en la acera del frente, detrás de un kiosco de prensa, y lo vi entrar. Y 2 minutos después, vi a Camila entrar por la misma puerta. Me quedé inmóvil. La cabeza me funcionó en 2 velocidades al mismo tiempo. Una parte calculaba, ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto? ¿Cuántas veces los habré visto juntos sin entender lo que veía? ¿Cuántas mentiras tienen ya ensayadas? La otra parte solo repetía el nombre de Camila en bucle, como un disco rayado, como si repetirlo fuera a cambiar lo que acababa de ver con mis propios ojos. Camila, mi mejor amiga desde los 22 años, la mujer que me sostuvo la mano cuando murió mi madre, la mujer que me ayudó a escoger el vestido de novia. Esperé 40 minutos en esa acera. Cuando salieron, no se besaron, no se tocaron. Caminaron en direcciones opuestas como dos desconocidos. Pero eso no me tranquilizó. Me puso más alerta. Porque los que tienen algo que ocultar aprenden a despedirse como si no se conocieran. Los llamé a los dos esa noche. A Daniel le dije que llegaría tarde por trabajo. A Camila le dije que necesitaba verla, que era urgente, que podía quedar mañana a mediodía. Dijo que sí sin dudar. Eso también me pareció sospechoso. Camila siempre duda, siempre revisa su agenda, siempre negocia el horario, siempre pone una condición antes de comprometerse. Esta vez dijo que sí en menos de un segundo, como si llevara tiempo esperando que yo llamara. Nos vimos en una terraza cerca de su trabajo. Llegué antes. La vi venir desde lejos y me fijé en cosas que normalmente no noto. Cómo caminaba, si miraba el teléfono, si venía nerviosa. Venía normal, demasiado normal, con esa clase de calma deliberada que uno construye cuando sabe exactamente lo que va a enfrentar. Se sentó, pidió un café, me sonrió. ¿Qué pasó?, preguntó. No fui con rodeos. Te vi ayer con Daniel. El café llegó justo en ese momento. Ella lo recibió, lo puso frente a sí, y no dijo nada durante 3 segundos, que se sintieron como 3 minutos. ¿Dónde?, dijo al fin. En el café de la calle Merced, a las 2:30, los dos juntos. Camila envolvió la taza con ambas manos. La miré a los ojos. No vi culpa, no vi miedo. Vi algo más extraño, vi cansancio. No es lo que piensas, dijo. ¿Qué es entonces? Pausa. Hay cosas que no puedo contarte todavía. Me reí. No de humor. De esa manera que a veces se parece al llanto. 14 años, Camila. Lo sé. 14 años y me dices que hay cosas que no puedes contarme. Ella levantó los ojos, y entonces dijo algo que no entendí en ese momento, algo que solo cobró sentido semanas después, cuando ya era demasiado tarde para que el sentido me sirviera de algo. ¿Tú sabes cuántas veces te he cuidado sin que lo recuerdes? La miré. ¿Qué significa eso? Pero ella ya había vuelto a mirar su café. Significa que te quiero, dijo, aunque ahora mismo no me lo creas. Salí de esa terraza más confundida que cuando entré, porque Camila no había negado nada. No había dicho, no hay nada entre Daniel y yo. No había dicho, estás equivocada. No había dado ninguna explicación que yo pudiera destruir con lógica. Solo había dicho cosas que flotaban, que no aterrizaban, que podían significar todo o nada según el ángulo desde el que las miraras. Y esa frase, ¿cuántas veces te he cuidado sin que lo recuerdes? No era la frase de alguien que se siente culpable. Era la frase de alguien que carga con algo desde hace tiempo. Conduje de vuelta a casa en silencio, con esa frase girando en mi cabeza como una moneda que no termina de caer. Y entonces, ocurrió algo que cambió todo. No recuerdo haber tomado la autopista norte. No recuerdo haber salido del barrio de Camila en dirección contraria a casa. Lo siguiente que recuerdo con claridad es estar sentada dentro de mi coche. Parada, motor apagado, frente a un hotel que no reconocí de inmediato. Miré por el parabrisas, miré la calle, miré el reloj del salpicadero. Habían pasado 2 horas y 20 minutos desde que salí del café. El trayecto de vuelta a casa dura 20 minutos. Me quedé completamente quieta intentando reconstruir qué había pasado en ese tiempo. Busqué en mi memoria como quien busca una llave en un bolso oscuro.
metiendo la mano en todos los rincones, sin encontrar nada. 2 horas y 20 minutos de mi vida, borradas, como si alguien hubiera apagado la luz y vuelto a encenderla 2 horas después. Agarré el teléfono con manos que no terminaban de obedecerme. 3 mensajes enviados. Los 3 al número de Tomás. El primero decía, necesito verte. El segundo, estoy cerca. El tercero, enviado hacía 40 minutos. Ya llegué. Sube. Me miré en el espejo retrovisor. Mi pintalabios estaba a medias. No corrido, no manchado. A medias, como si alguien lo hubiera limpiado con cuidado pero sin terminar el trabajo. El primer botón de mi blusa estaba desabrochado. El pelo, que llevaba recogido cuando salí de casa, estaba suelto. Salí del coche. Las piernas me temblaban de una manera que no tenía que ver con el frío. Me metí en el primer baño que encontré, en el bar de la esquina, y me miré bajo la luz de neón blanca que hace que todo parezca más enfermo de lo que es. Y me pregunté, por primera vez en mi vida, si la persona que me miraba desde el espejo era la única que vivía dentro de mí. No subí al hotel, o al menos no lo recuerdo. Eso es lo más aterrador de todo. No saber si lo que no recuerdo es porque no ocurrió, o porque ocurrió, y mi mente decidió guardarlo en un lugar al que yo no tengo acceso. Conduje a casa. Entré. Daniel estaba en el sofá leyendo. Me miró. ¿Estás bien? Sí, dije. Fui al dormitorio, me encerré en el baño, abrí el grifo del agua caliente y me senté en el suelo de la ducha con la ropa puesta hasta que el vapor llenó toda la habitación y no pude ver nada más. Al día siguiente llegó el mensaje de Tomás. Lo encontré por la mañana, antes de que Daniel se despertara, revisando el teléfono con esa costumbre de animal enjaulado que había desarrollado. Mirar cada notificación como si fuera una trampa, como si el peligro pudiera venir en forma de número desconocido o de silencio donde antes había ruido. Decía, necesito que sepas algo. La Valeria que yo conocí no era un error. No sé si tú lo entiendes. No sé si puedes entenderlo, pero necesitaba decírtelo. Lo leí 3 veces. No lo borré. No lo respondí. Me quedé mirándolo hasta que escuché a Daniel moverse en el dormitorio. Y entonces bloqueé la pantalla y guardé el teléfono en el fondo de mi bolso, como si fuera una prueba incriminatoria. Porque en cierta manera lo era, solo que no sabía todavía de qué crimen. Esa semana empecé a dejarme notas. Era una costumbre que no recordaba haber adoptado. Un día encontré un post-it en el espejo del baño con mi letra que decía, revisaste el cajón izquierdo. Nada nuevo. No recordaba haberlo escrito. No recordaba haber revisado ningún cajón. Pero empecé a escribir más. Por las mañanas, antes de salir, apuntaba en un blog pequeño lo que planeaba hacer ese día. Por las noches, revisaba si lo había cumplido. Era una manera de anclarme, de tener pruebas de mí misma. Funcionó durante 4 días. Al quinto, encontré una nota que no recordaba haber escrito. Estaba debajo de mi almohada, doblada en 4. La letra era mía. El bolígrafo era rojo, de los que uso para corregir pruebas de diseño. Decía, no recuerdas todo por una razón. Para de buscar. Se lo conté a mi médico, no al psiquiatra, que no tenía. A mi médico de cabecera, al que voy para la atención y los análisis de sangre, un hombre mayor con gafas redondas que nunca me había dado motivos para dudar de su criterio. Le conté los huecos de memoria, la nota, el hotel. Me escuchó con atención, tomó notas y al final me dijo algo que no esperaba. Valeria, ¿te informaron de las secuelas del accidente de hace 2 años? Me quedé quieta. ¿Qué accidente? Me miró por encima de las gafas. El accidente de tráfico. En febrero, hace 2 años. Estuviste ingresada 4 días. No recordaba ningún accidente. Él abrió mi historial en el ordenador y giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba. Fecha, diagnóstico, tratamiento, mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de identificación. 4 días ingresada por traumatismo craneal moderado y lo que el informe llamaba, en términos clínicos, episodios disociativos de inicio postraumático. Lo leí 2 veces. ¿Por qué no lo recuerdo? Pregunté,
y mi voz sonó más pequeña que yo. Eso, dijo él, es exactamente el problema. Me derivó a la psiquiatra que había llevado mi caso, la doctora Reyes. Quedamos para el día siguiente. Fui sola. No le dije nada a Daniel. La doctora Reyes era una mujer de unos 50 años, con el tipo de presencia tranquila que tienen las personas que llevan décadas escuchando cosas que rompen a la gente. Me recibió sin dramatismo. Me ofreció agua. Me preguntó cómo estaba. Le dije que no lo sabía. Y entonces le conté todo. La blusa verde, la copa lavada, el hotel, los mensajes a Tomás, la nota bajo la almohada. Él la escuchaba sin interrumpir, tomando notas con una pluma estilográfica, asintiendo a veces con la cabeza. Cuando terminé, cerró su libreta y me dijo: «Valeria, lo que describes es consistente con los episodios que tuviste hace 2 años. En aquel momento los controlamos. Lo que me preocupa es que estén regresando». ¿Por qué regresan? El estrés sostenido puede reactivarlos. También ciertos detonantes emocionales. ¿Ha habido algo en tu vida en los últimos meses que haya generado mucha tensión? Me reí. Ella esperó. Mi marido, dije. Creo que me está engañando. O creo que me estoy volviendo loca. No sé cuál de las dos es peor. La doctora Reyes no sonrió. Hay algo que necesito contarte, dijo. Algo que debería haberte contado antes, y no lo hice porque tu marido solicitó que esperáramos hasta que tú estuvieras más estable. Se me heló la sangre. Daniel pidió que no me contaras algo sobre mi propio diagnóstico. Pidió que esperáramos el momento adecuado, que eras frágil y que la información podía hacerte daño. ¿Qué información? Ella abrió una carpeta sobre la mesa. Hay un informe en tu historial, dijo, elaborado durante tu ingreso. Un informe que documenta lo que ocurrió en los meses anteriores al accidente. ¿Qué ocurrió? Pausa. Valeria, el accidente no fue un accidente ordinario. El informe recoge que en los meses previos ya tenías episodios disociativos y que tu marido estaba al tanto de ellos al menos con 6 meses de antelación. Dejé de respirar. ¿6 meses? Al menos. ¿Y no me llevó al médico? La doctora Reyes me miró con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo eligiendo con cuidado las palabras que no va a decir. El informe recoge eso, sí. ¿Por qué no me llegó? Silencio. Eso, dijo, es algo que tendrás que preguntarle tú a él. Salí de la consulta con las piernas que apenas me sostenían. Caminé media hora sin rumbo antes de ser capaz de sentarme en un banco y llamar a alguien. No llamé a Daniel. No llamé a Camila. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando el nombre de Tomás en la pantalla. La Valeria que yo conocí no era un error. No entendía qué significaba esa frase. No entendía por qué me resultaba, al mismo tiempo, completamente ajena y dolorosamente familiar. Pero entendía una cosa con una claridad que me cortó el aliento. Daniel sabía que yo tenía un problema, y eligió no hacer nada. La pregunta que me destruyó durante los días siguientes no fue por qué. La pregunta fue, ¿qué estaba haciendo él en ese tiempo? Volví a casa esa noche y lo miré de otra manera. No con rabia. La rabia es ruidosa, ocupa espacio, da señales. Lo miré con esa frialdad nueva que te da el miedo cuando ya lleva demasiado tiempo instalado y ha dejado de tener temperatura. Él estaba en la cocina, preparando la cena, cortando verduras con esa concentración tranquila que siempre me había parecido paz. Ahora me parecía ensayo. «¿Cómo te fue?», preguntó sin darse la vuelta. «Bien», dije. Fui al dormitorio, saqué el bloc de notas. Escribí una sola línea para que la Valeria del día siguiente supiera lo que la Valeria de esa noche había entendido. Él sabía, y no hizo nada. Averigua por qué. Lo doblé. Lo guardé dentro del zapato derecho que usaba menos, y fui a cenar con mi marido como si todo fuera normal, como si supiera exactamente quién era la persona que se sentaba frente a mí, como si supiera exactamente quién era la persona que se miraba al espejo cada mañana. Ninguna de las dos cosas era verdad. Hay un momento en el que uno deja de tener miedo, no porque desaparezca el peligro, sino porque el miedo ocupa tanto espacio que ya no cabe nada más. Y entonces la mente hace algo extraño. Se serena.
Se vuelve clínica. Empieza a funcionar como una máquina que solo quiere terminar lo que empezó. Yo llegué a ese punto un domingo por la mañana. Saqué la nota del zapato derecho. Él sabía, y no hizo nada. Averigua por qué. La leí, y fui a buscar las llaves de la casa de playa. La casa de playa pertenecía a la familia de Daniel desde antes de que yo existiera en su vida. Un sitio pequeño, de madera blanca y ventanas que siempre olían a salitre, a 2 horas de la ciudad. Daniel iba allí cuando necesitaba pensar, cuando tenía un proyecto difícil, cuando quería desconectar, siempre solo. O eso me había dicho siempre. Llevaba semanas notando que desaparecía los domingos por la mañana con excusas diferentes. Un cliente, el gimnasio, un recado. Excusas que no revisaba porque en ese matrimonio yo había aprendido a no hacer preguntas que no quería responder. Ese domingo lo seguí desde lejos. Lo vi salir con la bolsa pequeña que solo usaba para la playa. Esperé 10 minutos. Y después fui. Llevaba una cámara pequeña prendida en el bolso. La había comprado 3 días antes, en una tienda de electrónica, pagando en efectivo. También llevaba el teléfono con la grabadora activada. Y en el bolsillo del abrigo, sin haberlo planeado del todo, el recibo del hotel donde no recordaba haber estado. Antes de salir, había encontrado en el fondo del cajón de mi mesilla el cuchillo que no recordaba haber guardado ahí. Lo dejé sobre la cama. La Valeria que lo había comprado ya no era la misma que cogía las llaves esa mañana. Al menos eso quería creer. Como si necesitara pruebas de todo, incluso de mí misma. El coche de Daniel estaba aparcado frente a la casa cuando llegué. Había otro coche al lado. Reconocí la matrícula. Era el coche de Camila. Me quedé dentro del mío durante 2 minutos que se sintieron mucho más largos. Respiré. Conté. Me dije a mí misma que iba a entrar con calma, que iba a escuchar antes de hablar, que no iba a romper nada. Luego saqué las llaves, bajé del coche y entré sin llamar. Los escuché antes de verlos. Voces tensas en la sala. Nada que pudiera definirse como íntimo. Nada que sonara a lo que yo había imaginado durante el trayecto. Sonaba a pelea. Entré. Daniel estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. Camila estaba sentada en el sofá, inclinada hacia adelante, con los ojos enrojecidos. No de ese rojo reciente de llorar 5 minutos, de ese rojo profundo de llevar horas. Los dos se quedaron en silencio cuando me vieron. Daniel palideció. Camila no. Camila me miró con una expresión que no era sorpresa. Era algo más parecido al alivio. El alivio terrible de quien lleva mucho tiempo cargando con algo que pesa demasiado para una sola persona. Valeria, dijo Daniel. No, le dije, esta vez vas a callarte tú. Esta vez voy a hablar yo. Saqué el recibo del hotel. Lo puse sobre la mesa de centro. Esto es mío, dije. Mi nombre, mi firma. Una noche que no recuerdo. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando? ¿O seguimos todos fingiendo que soy yo la que está loca? Daniel me miró. Miró el recibo. Exhaló. No estás loca, dijo. Entonces explícate. Silencio. Fue Camila quien habló primero. Valeria, lo que voy a contarte, empezó, y luego se detuvo. Y luego empezó de nuevo como quien da un salto al vacío. Lo que voy a contarte va a hacerte daño, y lo siento. Lo siento más de lo que puedo explicarte ahora mismo, pero ya no puedo seguir callándolo. La miré. Hace 2 años, dijo, durante los meses después de tu accidente, tuviste episodios. Periodos en los que no eras tú. O sí eras tú, pero una parte de ti que no recuerdas. Una parte que tomaba decisiones que la Valeria de aquí, la de ahora, no tomaría. Lo sé, dije. La doctora Reyes me lo explicó. No te explicó todo, dijo Camila. Y ahí supe que lo que venía iba a cambiar todo. Lo que Camila me contó tardó 20 minutos. Yo no dije nada durante esos 20 minutos. Me senté en el sillón que estaba frente al sofá, crucé las manos sobre el regazo y escuché. Durante los meses posteriores al accidente, en los episodios que no recordaba, yo había empezado a ver a Tomás. No una vez, no como un error de una noche, durante semanas. Yo lo buscaba, yo lo llamaba,
Yo desaparecía de casa y aparecía donde él estaba. Tomás, que es un hombre débil, en las formas en que los hombres débiles lo son, cuando alguien los busca con demasiada intensidad, no supo decir que no. Camila se enteró porque yo misma se lo conté. Le escribí un correo, largo, detallado, extrañamente frío en la escritura, como el correo de alguien que informa de algo en lugar de confesar algo. Le conté cada encuentro, cada lugar, cada mentira que Tomás le había dicho para salir de casa. ¿Por qué te lo conté?, pregunté, y mi voz sonó algo que no reconocí. No lo sé, dijo ella. La doctora Reyes dice que en esos episodios hay a veces un impulso de destrucción, como si una parte de ti quisiera que todo colapsara. Me quedé mirando las manos, mis propias manos, como si pudieran ser de otra persona. Tomás quiso terminar, continuó Camila, y tú le amenazaste. Le dijiste que si te dejaba contarías todo, que destruirías su matrimonio, y el mío y el tuyo. Daniel lo descubrió porque Tomás se lo contó. En un momento de pánico, cuando tú empezaste a amenazarle, Tomás llamó a Daniel. Le envió los mensajes. Quería que alguien más cargara con eso. Quería que alguien lo detuviera. Miré a Daniel. Él seguía junto a la ventana. Seguía sin moverse. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, le pregunté. Desde hace 1 año y 4 meses, dijo. 1 año y 4 meses. 12 cenas, 20 domingos. Todas las noches que me había dado un beso de buenas noches sin decirme nada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque la doctora Reyes dijo que podría romperte, respondió. ¿Y eso te dio derecho a decidir por mí? No respondió. Y en ese silencio encontré algo que no esperaba encontrar. No solo rabia, también yo, también culpa. También la comprensión horrible de que a veces las personas que nos quieren toman decisiones equivocadas exactamente porque nos quieren. Pero había algo más. Camila, dije, ¿por qué estás aquí hoy? Ella bajó los ojos. Tomás presentó los papeles del divorcio la semana pasada. Lo esperaba y aún así me golpeó. Su abogado necesita documentación. Necesita que alguien confirme lo que pasó, lo que tú hiciste, aunque no lo recuerdes, para el procedimiento. ¿Y tú viniste a pedirle a Daniel que me convenciera de firmar algo? No era una pregunta. Camila no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Y entonces la vi con claridad por primera vez en meses. No estaba ahí por amistad. No estaba ahí porque le importara mi bienestar, ni la verdad, ni la justicia. Estaba ahí porque su matrimonio se estaba hundiendo y necesitaba a alguien que firmara el certificado de defunción. Y ese alguien era yo. No te odio, dije, más para mí que para ella. Ella levantó los ojos. Sé que no, dijo. Y entonces dijo lo que llevaba meses sin poder decir. Lo que se le había acumulado en el pecho durante todo ese tiempo como agua detrás de una presa. Pero yo sí te odio a ti, Valeria. O lo intento. Porque sería más fácil, sería más limpio. Odiar a la mujer que se acostó con mi marido. Odiarla bien, sin matices, sin explicaciones. Pero no puedo, porque tú no recuerdas nada. Tú no cargas con nada. Tú te levantas cada mañana y eres Valeria, y el daño que hiciste no existe para ti. Se le quebró la voz. Y yo me levanto cada mañana y soy Camila, y no puedo olvidar nada. Y eso no es justo. Eso no es justo, Valeria. El silencio que siguió fue el más pesado que he conocido. Fue Daniel quien lo rompió. Se apartó de la ventana. Se sentó en la silla frente a mí. Me miró de una manera que no le había visto nunca, como alguien que lleva mucho tiempo ensayando una conversación y sabe que ningún ensayo es suficiente. Hay algo más, dijo. Ya lo sé, dije. Él parpadeó. La doctora Reyes me llamó, continué. Me dijo que en mi historial hay un informe que dice que tú sabías que yo tenía síntomas antes del accidente, 6 meses antes. Daniel no dijo nada. ¿Por qué no me llevaste al médico? El silencio duró demasiado. Daniel, ¿por qué no me llevaste al médico? Exhaló. Porque yo también estaba en medio de algo, dijo. Algo que no quería que tú supieras. Lo miré. Hay cosas, continuó, que hice en ese periodo que no puedo justificar, que no te voy a justificar.
Solo te digo que cuando me di cuenta de que tus episodios eran graves, ya había cometido mis propios errores. Y me dije que si te cuidaba ahora, si estaba ahí durante todo lo que venía, eso compensaba lo que no había hecho antes. ¿Qué hiciste? No respondió. Y comprendí, con esa claridad fría que ya me era familiar, que no iba a responder, que esa respuesta era el único trozo de sí mismo que no estaba dispuesto a poner sobre la mesa. Daniel no era el hombre paciente que yo había creído, no era el hombre que me protegía por amor puro. Era un hombre que cargaba con su propia culpa y había elegido cargar también con la mía para no tener que mirar la suya de frente. No era un monstruo, era algo más difícil de odiar que eso. Era un hombre que también había fallado y que llevaba años intentando redimirse en silencio, sin decírmelo, como si la redención funcionara así, como si el daño pudiera deshacerse con paciencia. La mujer del beso, dije de repente. Los dos me miraron. La mujer que vi besarte frente a la cafetería, con mi abrigo, mi bolso, el collar de mi madre, la que seguí 3 cuadras. Daniel cerró los ojos un momento. Era tú, dijo. Lo sé, pero lo que no entiendo es qué hacías tú ahí. ¿Qué estabas mirando en el teléfono? ¿A quién besabas? No besé a nadie, Valeria. Yo te vi. Estabas saliendo de un episodio, dijo despacio. Ese momento en que vuelves, pero todavía no eres del todo tú. Hay un segundo en que el cerebro se disocia de sí mismo, como si te vieras desde fuera. Me lo explicó la doctora Reyes. Ese día entraste sola al café, tomaste algo, saliste. Yo te seguía desde media cuadra, asegurándome de que no te pasara nada. Cuando volviste a ser tú, me viste de espaldas con el teléfono en la mano. Y tu mente, que estaba buscando una traición desde hacía semanas, terminó de construir la historia que necesitaba. El beso, la mujer, todo. Lo miré. ¿Qué había en el teléfono? Exhaló. Un video. ¿De qué? De ti, de uno de tus episodios. Los grababa para la doctora Reyes, para que ella pudiera ver lo que ocurría, cómo te movías, cómo hablabas, qué decías. Hizo una pausa. Ese día te había seguido hasta la cafetería. Estabas en un episodio. No lo sabías. Entré, pagué tu café, me aseguré de que no te pasara nada, y cuando te fuiste me quedé un momento fuera revisando el video del día anterior. Me quedé sin palabras. ¿Estabas revisando un video mío? Sí, para dárselo a la psiquiatra. Asintió, no habló. Y yo te vi desde dentro del coche y pensé que estabas con otra mujer. Cerró los ojos un momento, como si confirmar algo tan absurdo y tan devastador al mismo tiempo le costara más de lo que esperaba. Lo miré durante mucho tiempo. Y la rabia que había estado acumulando durante semanas, esa rabia limpia y sólida que me había mantenido en pie, empezó a deshacerse en algo que no tenía nombre preciso. No era perdón, no era comprensión, era algo más extraño, más incómodo. La sensación de haber construido un caso perfecto contra la persona equivocada. Contra mí misma. Me levanté. No dije nada más a Daniel. No dije nada más a Camila. Tomé mi bolso, la cámara, el recibo del hotel. Y salí de esa casa con el mismo silencio con el que entré. En el coche, antes de arrancar, saqué el teléfono. Abrí el mensaje de Tomás. La Valeria que yo conocí no era un error. Lo leí una última vez. Y entonces hice algo que no había planeado hacer. Lo respondí. Solo escribí 4 palabras. Esa Valeria no existe. Le di a enviar. Y arranqué. Durante el trayecto de vuelta a casa no lloré. No puse música. No llamé a nadie. No encendí la radio para llenar el silencio con algo que no fuera lo que tenía que pensar. Solo conduje. Y pensé. Pensé en que durante semanas había buscado a la culpable y la culpable era yo. Pensé en que durante semanas había buscado al culpable y el culpable también era Daniel. Pensé en Camila, que tenía razón en todo lo que dijo y aún así estaba ahí por razones que tenían más que ver con su supervivencia que con la justicia. Pensé en Tomás, que amó a una versión de mí que yo no recordaba ser. Y pensé en lo que significa ser una persona, no en el sentido filosófico, en el sentido real, el que duele.
que uno puede destruir sin recordarlo, que el daño no desaparece porque no lo llevemos encima, que el amor no nos protege de nosotros mismos, ni a nosotros de los demás. Llegué a casa cuando empezaba a oscurecer. Subí las escaleras, entré, encendí una luz, fui al dormitorio y me senté frente al espejo del tocador. Me miré durante mucho tiempo. No busqué señales de la otra. No intenté detectar si había algo diferente en mis ojos, en la manera en que sostenía la cabeza, en el ángulo de la boca. Solo me miré. Como cuando de pequeña te quedabas mirando tu propio nombre escrito en un papel hasta que dejaba de parecerte tuyo. Seguía siendo yo. O al menos seguía siendo esta. Y eso tenía que ser suficiente. Tenía que serlo porque no había otra opción. Esa noche escribí en el blog. No una nota para el día siguiente. No un recordatorio ni una advertencia. Escribí para mí, para ahora, para este momento exacto en el que todavía sabía lo que sabía y todavía era quien era. Escribí. Siempre tuve miedo de que él me engañara. Nunca tuve miedo de engañarme a mí misma. Pero resulta que uno puede ser víctima y culpable al mismo tiempo. Puede amar y destruir en la misma noche. Puede olvidar todo. Y eso es lo más aterrador. Porque si olvidé una vez, dejé el bolígrafo. Me quedé mirando la última línea sin terminar. No la terminé. No porque no supiera cómo seguía, sino porque ya lo sabía. Y algunas preguntas son más honestas sin respuesta.